Hola Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juani? ¿Cómo vamos? Bien, muy bien, acá empezando la semanita, hoy nos tocó empezar martes por el feriado, pero con muchas pilas. Bueno, mejor así, mejor así. Bueno, vamos a charlar un ratito. Primero te cuento que estábamos justito hablando un poquito Sí. afuera del aire, un poco para quienes te escuchan y escuchan el ahora y no escucharon el sábado el programa nuestro. Bueno, el juicio AAA se desarrolló una nueva audiencia en lo que es en Bahía Blanca. Como venimos contando, está alegando la defensa, Sí. la defensa oficial. Hace rato ya. Hace rato, del 13 de mayo específicamente, muchísimo, más de un mes y medio. Pero bueno, las audiencias son espaciadas, con poco tiempo, digamos, con poca carga horaria, y además a todo eso agregale que son bastante repetitivas. Así es que, bueno, nada, no da ni para que te comente demasiado de la última audiencia porque fue más de lo mismo, una repetición de lo que venía diciendo. Parece una cosa así media estirada. Sí, que no se entiende. Porque que no se entiende. Antes o después el veredicto va a estar y no parece haber mucho margen para cambiarlo. Una cosa de locos. Y bueno, y supuestamente ahora esta semana, el 24, el jueves, hay audiencia y supuestamente es la última del alegato de la defensa, ¿no? Medio como que prometió que era la última, pero bueno ya ni sé qué va a decir, aparte de pedir la absolución, obviamente, que es lo que la defensa tiene que hacer, pero bueno, el 24 sería la última. Pero bueno, no da para hablar mucho más que eso. Lo que sí da para hablar es otro juicio y otras audiencias que hubieron en el país y que quería traerla porque me parece por demás interesante. Bien. Vos sabés que se llevó adelante la sentencia el pasado 10 de junio, la sentencia con lo que tiene que ver con lo que se llamó el juicio contraofensiva montonera, ¿no? Esto sucedió, como te decía, el 10 de junio pasado. El encargado de dictar sentencia fue el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín, y podríamos decir que cerró uno de los capítulos del revisionismo histórico en los juicios y de lo que tiene que ver con la contraofensiva montonera. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, primero vamos a poner en contexto a qué se le llamó contraofensiva montonera, ¿no? Porque por ahí puede haber gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. La contraofensiva montonera es el nombre que se le dio a una acción estratégica, ¿no? Política estratégica de la organización Montoneros, justamente de reorganizarse fuera del país en plena dictadura. Ajá. Y volver sus militantes a la Argentina con la decisión específica de combatir a la dictadura, ¿no? Bien. O sea, personas de la organización que se habían ido exiliado del país, se habían exiliado y habían logrado zafar, digamos, de la cacería que aquí se estaba cometiendo, y deciden reorganizarse en el exterior y volver tácticamente a combatir a la dictadura, literalmente. Esto sucedió entre el año 78 y 80. Bueno, para cerrar un poquito lo del juicio, fue un juicio de 78 audiencias, desde un poquito más de 2 años, duró 26 meses, más de 200 testigos fueron los que pasaron por allí, y el juicio abarcó la desaparición o el asesinato o algunos fueron sobrevivientes de 98 militantes, ¿sí? Las víctimas de este juicio eran 98 militantes, muertos o desaparecidos o sobrevivientes entre el 78 y el 80, como te decía. El resultado fueron 5 condenas, las 5 a prisión perpetua, y un dato también por fuera, pero muy importante, es que se les revocó la prisión domiciliaria a los 5, algo que prácticamente no pasa, y algo que nosotras como militantes y como querellantes en los juicios decíamos el otro día y evaluábamos, ¿no? A veces nos dicen, bueno, sí, los pedimos, pero eso ya está estipulado que se van a su casa. Esto de ir a la cárcel no pasa más porque tienen tanta edad y no pasa más. Bueno, pasa, ¿no? Pasa. Solamente hay que tener voluntad de que pase. Sí, persistencia. Exactamente, persistencia y el tribunal tomar esa persistencia, claro, y dictaminar como tiene que dictaminar, ¿no? Claro. Con todos los exámenes y con todo lo que corresponde, sí, ¿no? Siempre dentro del marco de la ley. Absolutamente. No se pide nada raro. Absolutamente. Bueno,
Ahora nos metemos específicamente en lo que te decía en cuanto a la cuestión histórica de este juicio, ¿no? Porque hasta aquí los datos que te conté, bueno, serían números más de un juicio de este proceso de memoria, verdad y justicia. Pero este juicio, los alegatos y fundamentalmente la sentencia, porque los alegatos son las que las partes piden, ¿no? Pero lo que tenemos es una sentencia, apunta a la reivindicación de las razones de la resistencia militante y a desmitificar esto que tiene que ver con la contraofensiva montonera. Se han escrito ríos de tinta en cuanto a lo que tiene que ver con la contraofensiva. Se han hecho películas, pero sobre todo se ha escrito mucho. Pero llamativamente siempre todo lo que se escribía, digamos, era desde la derrota, desde lo que había pasado y desde una visión donde se culpaba específicamente a los compañeros y las compañeras que habían participado de esta contraofensiva, ¿no? Es llamativo, estamos dentro de un genocidio, estamos dentro de una dictadura militar y sin embargo, ¿qué se decía siempre? Bueno, fue un error, los mandaron al muere, los hicieron volver y los emboscaron y los mataron, siempre había esa concepción. Ale, perdón, para que se entienda mejor, vos hablaste de la contraofensiva montonera como un proceso que se da desde la misma organización, desde el exilio, para volver a combatir, pero por ahí estaría bueno que expliques cuáles son los hechos que se juzgaron. No, bueno, lo que se juzgó en el juicio de fue la desaparición y los asesinatos de estos compañeros. Estas personas, estos compañeros, estas personas que estaban en Montoneros vuelven y son desaparecidos. Exactamente. Ahí está. Claro, bien. claro. No, porque habías hablado de exilio, entonces me quedé ahí con un vacío. En el juicio, por eso te conté las 98 víctimas. Las víctimas son los militantes desaparecidos, asesinados y algunos sobrevivientes, ¿sí? La característica de esto es que lo que se juzgó, estos 5 que llegaron, que en realidad el juicio empezó con 16, pero la impunidad biológica hizo que solamente se condenaran 5, eran todos de la inteligencia del ejército, ¿sí? O sea, cómo actuó la inteligencia en esto de la contraofensiva, cómo los cazaron y cómo actuó lo que tenía que ver con la contrainteligencia de otros países, con el famoso Plan Cóndor, ¿sí? Hubo compañeros que fueron secuestrados en Perú, otros en Brasil y la gran mayoría aquí en la Argentina. Eso se juzgó, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, ¿está claro? Bien, ahora sí. Perfecto. Sí. Bien, entonces te decía, llamativamente siempre la culpa la tenían los compañeros de esto, ¿no? Es muy llamativo esta cuestión de la derrota. Bueno, sí, pero volvieron, pero no los mandaron al muere, ¿por qué volvieron? Los estaban esperando, la conducción los entregó. Bueno, una serie de cuestiones a desarmar, por lo menos en este juicio. Creo que la bisagra ya está dada, ¿no? Los testigos pudieron reconstruir el contexto en el que se produjeron estos hechos, el de la contraofensiva, y también el plan de exterminio de este régimen. La fiscal, que se llama Gabriela Sosti, y fundamentalmente uno de los abogados, que es Pablo Yonto, que representó a la mayoría de las víctimas, no a todas, pero sí a las mayorías de los familiares de las víctimas, terminaron de armar esta radiografía de los hechos, de las circunstancias y de las razones por las cuales se dio esta contraofensiva, ¿no? ¿Cómo cuáles fueron las herramientas que tenía el pueblo argentino para empujar el final de la última dictadura militar, el de la resistencia? En definitiva, destruyeron un relato prejuicioso, esto que te decía, ¿no? Y abrieron la puerta a la historia, entre la fiscalía y entre los abogados querellantes. Voy a repasar algunas declaraciones de la fiscal Gabriela Sosti, que me pareció que hicieron un trabajo fundamental, ¿no? Pero que me pareció muy importante. Recordemos que la fiscalía, o sea, es el Estado, ¿no? Claro, es el Estado acusador. Gabriela Sosti representa al Estado acusador en este juicio. Contó que su propósito, como representante de la acción acusatoria por parte del Estado, apuntó: más allá de probar las violaciones a los derechos humanos que sucedieron en los centros clandestinos y a conseguir la condena por eso, me interesó hablar de la historia, ¿no? En estos juicios se repasa, se repiensa y se expone la historia como en ningún otro espacio. Lo que decimos siempre, ¿no? Son los protagonistas mismos los que llegan a decir las cosas que no se pueden decir en otro lado más que frente a un tribunal, porque no tienen otros ámbitos para decirlo.
Bueno, esto que te decía, esto nosotras siempre lo decimos, ¿no? Cuando decimos estos juicios son históricos, no dejes que te la cuenten, claro. Escuchá la historia por vos mismo, escuchá que la gente se sienta ahí, te cuenta a ellos en primera persona la historia. Esto es lo que dijo la fiscal en este momento, ¿no? Acá lo que se vino a desmitificar, digamos, fue el mito urbano político, por excelencia, de la resistencia militante de los 70, que aseguran que a Montoneros mandó a matar a su gente en la contraofensiva. Nada más irreal, dice la fiscal, ¿no? Nada más irreal que eso. Bueno, allí ella explica que quedaron muy claras las razones, que fundamentalmente eran la búsqueda de un país mejor y que tenían muy en claro cuáles eran esos pasos para lograrlo. Y no lo sabían solamente ellos, ¿no? Sino que había un país que quería también combatir esa dictadura, que quería sacarse de encima esa dictadura. Lo decía la sociedad y así lo comunicaban y lo difundían. Por supuesto que hoy con el diario de 40 años más tarde podemos decir que hubo errores, por supuesto, que no era la forma, que el costo no fue el esperado, que se buscaba otros costos. Pero lo que no podemos decir era que estos compañeros y compañeras tenían todo el derecho del mundo de resistir a una dictadura, ¿sí? Claro. El derecho a la resistencia. Y esa fue, digamos, la finalidad de esta contraofensiva. Lo que queda en claro, lo que dejó el juicio en claro, que todos eran militantes absolutamente convencidos, ¿no? Eran militantes políticos sumamente formados, con una formación político-militar importante, en una organización político-militar, ¿no? Y que se venían a oponer a una dictadura, a una más de las tantas, y esto me pareció muy interesante lo que dijo la fiscal en esto, ¿no? A una más de las tantas a las que el peronismo se había opuesto a lo largo de la historia en este país. La resistencia a las dictaduras está en el ADN peronista en Argentina, ¿no? El peronismo se ha opuesto a las dictaduras históricamente, desde que nace oponiéndose a las dictaduras. Y esta fue una vez más. Las resistencias, por supuesto, fueron variadas y de distintos tenor, ¿no? Estos militantes, por supuesto, pertenecían a una organización revolucionaria que encontró en la lucha armada la forma de hacerlo, ¿no? Resistir para vencer. Pero implicó muchas otras acciones, fundamentalmente el de la denuncia pública. En ese momento había un sector de estos compañeros que volvían que estaban especializados en prensa y difusión. Entonces, se intervinieron radios, se intervinieron canales de TV, donde había movilizaciones por alguna cuestión como deportes o lo que sea, se trataba de allí pasar. O sea, era la denuncia pública de lo que estaba sucediendo en la Argentina, de las desapariciones y de resistir a esa dictadura, ¿no? Bueno, esa era una de las formas, la denuncia pública por medio de los medios de comunicación, como se podía, obviamente, ¿no? En la clandestinidad estamos hablando. Y además de todo eso, implicó también esta vuelta la idea de volver para ayudar a los que habían quedado, porque había mucha gente que había quedado a la deriva, muchos compañeros y compañeras que habían quedado a la deriva, y era una forma también de ver cómo volver y ayudar a esa gente a reorganizarse y ayudarlos, ¿no? A que puedan resistir y a que puedan no ser chupados y desaparecidos. O sea que también tenía una finalidad solidaria, aparte de la resistencia. Bueno, básicamente otra de las resistencias, lo que surgió muchísimo en el juicio, y de hecho hubo muchos obreros que declararon. Los trabajadores junto con sus sindicatos fueron otra pata muy importante de la resistencia a la dictadura, muy importante, ¿no? Ella dice en una parte del alegato, Gabriela Sosti, que la dictadura argentina, hay que tener en cuenta que la dictadura argentina fue la más corta de toda Latinoamérica, ¿no? 7 años. En todos los demás lugares duraron más. Y que eso también se lo debemos a los movimientos obreros argentinos, que también, no solo a Malvinas. Ella dice, desmitifico que, porque perdimos en Malvinas,
Malvinas, listo, se terminó la dictadura. Malvinas fue el emergente, sin duda, pero fue un emergente porque ya había un proceso muy importante, obrero sobre todo, de resistencia y un descontento social, ¿verdad? Un descontento social y una resistencia obrera muy importante para que cayera. Claro, de hecho está instalado en el relato de que los militares hacen la guerra a Malvinas como para tratar de recuperar cierta popularidad, que también es una interpretación que puede ser falsa, sí, porque no dan los tiempos, o por lo menos se dice fue luego de esta megamarcha de la CGT, obviamente no dan los tiempos operativos, pero uno puede pensar, ¿no?, que estaban planeando la guerra como para dar un golpe de efecto. Claro, por más que no den los tiempos, se veía el ambiente era ese, ¿no? Permitime, vos decías la más corta, pero también... decime si esto efectivamente es así, es la única que se va en malos términos también, no es como en Chile que se va poniendo una constitución. Claro, totalmente. Sí, muy mal se va, por suerte, ¿no? Muy... Se va por la puerta chica de la historia. Totalmente. Que eso quizás sí tenga que ver con Malvinas, un poco, ¿no? Que habría que ver cómo, sí, es contrafáctico, pero habría que ver qué pasaba si Malvinas no terminaba como terminó. Pero bueno, digamos que Malvinas fue el emergente y fue el vaso, la gota que rebalsó el vaso, pero ya había un movimiento obrero y una resistencia a lo largo del país que estaba luchando en contra de la dictadura, ¿verdad? Había un descontento social, bueno, ya sabemos por qué, también porque económicamente era todo un desastre, entonces, bueno, ese descontento se había hecho más que notorio. Pero bueno, volviendo al juicio y a los compañeros y compañeras del movimiento revolucionario montoneros que volvieron, ¿no? Certezas que nos deja este juicio, que rompe con prejuicios establecidos en esta contraofensiva. Primero, reconocer el derecho de los pueblos a resistir contra la opresión, ¿no? Inscribir las acciones montoneras de este periodo en un contexto general y no recortado como se hizo hasta ahora, ¿no? Hasta ahora contraofensiva era contraofensiva, te contamos este pedacito, bueno, lo que ya no voy a repetir, lo que ya dije al principio, ¿no? Era un recorte, no podemos recortar la historia, es una parte dentro de todo lo que sucedió en nuestro país históricamente, ¿sí? Y después refutar, por supuesto, la descalificación de los militantes que participaron como, bueno, eran perejiles mandados al muere por una conducción nacional que se salvó sola, bueno, y la última de las cosas, y para mí muy importante también, mostrar la dimensión humana, además, que además de su compromiso, ¿no? La dimensión humana de las víctimas. Pensaba yo, cualquiera que haya visto, porque bueno, como te decía, hay muchos libros, hay un montón escrito sobre todo, pero siempre escrito desde la derrota, nunca visto de otra manera, ¿no? Y con esta perspectiva. Y, por ejemplo, hay 2 películas, las 2, no casualmente no, hechas por hijos de militantes, que son la Guardería Montonera y Infancia Clandestina. Las 2 hablan de la contraofensiva, las 2 muestran esta dimensión humana de la que estábamos hablando, las 2 muestran todo lo que este juicio vino a poner en claro, que no eran ningunos perejiles, que eran unos compañeros formadísimos, y que eran capaces hasta de dejar sus vínculos más cercanos en pos de sus ideales y de combatir a la dictadura genocida, ¿no? Me parece que esas 2 películas vienen a plantear muy bien lo que expresó el juicio contraofensiva montonera, y creo que la historia a partir de acá va a cambiar incluso en un montón de otros juicios que tenemos pendientes, donde a veces se tomaba con pinzas algunas cosas y decía, bueno, pero avanzar por ahí, bueno, los pueblos tienen derecho a resistir. ¿Cómo? De variadas maneras. Esta fue una, ¿sí? Súper interesante y aparte... Más que interesante, a mí me apasionó. Para mí Montoneros es una gran incógnita, ¿no? Porque uno, bueno, no lo vivió en mi caso, y hay tantos discursos contrapuestos, y a veces ni siquiera hay que ir a la vereda de enfrente. No, claro. Que, digamos, cuesta mucho separar el ruido del mensaje y realmente lo que fue verdad de lo que uno, quizá alguien interpretó o entendió. Por eso mismo creo que esto viene a ser una bisagra dentro de este discurso derrotista que siempre hubo, de adentro y de afuera. Bien, nos quedamos con eso, Ale. Muchísimas gracias por tu columna. Mejor hablar de ciertas cosas, y hoy hablamos de la contraofensiva montonera.